René Acarapihuanca es mi nombre indígena, así de lucha. Yo me he constituido Yahuarcala. Entonces, Cala es piedra, entonces yo me considero como descendiente de Tiwanaku. Yo no considero los quechuas a un lado, como cultura quechua a un lado, y los cultura aymara, los hablantes aymaras a otro lado, sino que para mí es un proceso junto. Por eso también mi ensayo ha hecho un proyecto político a partir del Pachacuti. Es un concepto muy poderoso. Malcunchulque amuyunocapa, en español o en castellano, quiere decir el pensamiento, el conocimiento, la sabiduría sólida, construida, ¿no? Esto es en honor al Felipe Quispe, el Malco. Por eso el título puse en ese sentido. Porque nosotros el conocimiento, los aymaras, los quechos, los tupi guaraníes, etcétera, pues tenemos un conocimiento sólido, cholque, quiere decir duro, fuerte. Porque desde la ciudad de El Alto, hoy en día, Ciudad de El Alto es el foco de la rebelión. A eso le llamo la reconstrucción de la epistemología de los líderes aymaras. Es un punto inicial para poder entender la rebelión, el movimiento indígena, no solo en Bolivia, sino que también en Perú, en Chile, en Ecuador, en México, en otros países. Ahora, cuando se refiere al Malcunchulque Amuyunocapa, en honor a eso, justamente es una referencia construida para brindar homenaje también a nuestro líder aymara, Felipe Quispe por sus aportes al movimiento indígena, ¿no?, contemporáneo. Entonces, a partir de ahí, el trabajo se basa, pues, ¿no?, como una chispa donde se puede comprender, y los hermanos y las hermanas, una transformación, la lucha anticolonial. Hay justamente el trabajo también parte de este principio de la agenda Pachacuti o agenda Atahualpa. Esto tiene que ver también en contraposición, ¿no?, en contradicción con la agenda patriótica 2025 del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué quiere decir eso? La agenda patriótica 2025 o 2025, pues el gobierno de Bolivia tiene previsto 200 años desde la fundación de la República. Pero ahora lo que nosotros planteamos es 2032, desde el encuentro, ¿no?, en Cajamarca, Atahualpa y Pizarro, desde 2530, o sea, 1532 hasta 2032, pues se va a cumplir 500 años de lucha. Miriam es una persona común y corriente, es egresada de Economía de la UNSA y estudió un posgrado en México, ¿no? Justo ahora estoy terminando la carrera, el doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma Metropolitana. He escrito este pequeño ensayo como parte de un homenaje justo a la figura de Felipe Quispe, a la persona de Felipe Quispe, porque es importante que quede en la memoria, escrita también, no la figura, sino todo el movimiento que se genera, que claro, se vuelve figura en Felipe Quispe, pero hay un movimiento detrás muy grande y muy fuerte. Entonces dije, bueno, yo tampoco puedo escribir desde el área totalmente social, porque yo no soy ni antropóloga, ni esas carreras, ¿no? Soy economista. Entonces tengo que hacer un escrito que una esta parte de movimientos indios, de esa fuerza que los movimientos indios tienen, relacionado con la economía. Decidí relacionar el tema de los movimientos indios y de los ciclos económicos. ¿En qué sentido? Tratar de explicar cómo se relacionaban. Todos dicen, cuando hay crisis económica, la gente se levanta, ¿no? La gente se queja porque le afecta. Lo que trata de demostrar o lo que trato de transmitir en el ensayo
es mostrar cómo, a pesar de que haya bonanza, sigue recayendo el mayor peso de la estructura económica sobre la fuerza de trabajo de los indios. Y cuando hay crisis, esto se hace más agudo. O sea, los costos de esa crisis se trasladan a estos sectores empobrecidos, ¿no? Entonces, justo producto de eso se producen se producen las revueltas indias o están de alguna forma correlacionadas, ¿no? Ese es básicamente el trabajo. Como te digo, sí tiene bastante carga emocional, porque cuando yo decidí escribirlo era en un momento donde sí me había afectado bastante el fallecimiento del líder indio más importante del último tiempo, como Felipe Quispe, ¿no? Entonces, así es el texto. Yo pues les invito a leerlo, echarle un ojo, y genial de que se pueda construir más a partir de eso. Manay kasagichak wagesni panasni ñogaj pasuti Arnold Ernest mamay La Paz pi nace Murgan tatayta Cochabambapi nace Murgan. Hola a todos, me llamo Arnold, mis padres son de Bolivia y yo soy un nacido aquí en los Estados Unidos, mientras que mi mamá se nació en La Paz y mi papá se nació en Cochabamba. Y yo me identifico como un quechua aymara, también como un inmigrante de Bolivia. Del ensayo lo que quería hacer es demostrar que en el año 2003, el año 2005 y el año 2007, Felipe Quispe se vinculó mucho con Antauro Humala y sus etnocaceristas. En los bloqueos en La Paz, en el 2003, en el Andahuaylazo, el levantamiento de Antauro Humala en el 2005, Felipe Quispe declaró su respaldo. Y también en el 2007, cuando el mismo Felipe Quispe se fue hasta Tacna para una conferencia de los etnocaceristas. Quisiera invitarles a todos que lean mi ensayo sobre Felipe Quispe y los etnocaceristas. Y la misión de ese ensayo, más que nada, era mostrar que podemos compararnos entre nuestras propias ideologías, sin embargo de lo que pensamos acerca de ellos. Podemos vernos dentro de nuestras mismas epistemologías y ontologías, de nuestros propios, de nuestra propia lengua, digamos. No solamente podemos hablarnos en quechua y aymara, y eso es siempre importante, pero también se piensa que en el quechua y en quechua y en aymara no se puede tener pensamientos más altos, teóricos o abstractos, sino que podemos hacerlos. Y la gente andina sí lo ha hecho. Se puede ver, se puede usar el socialismo de Evo Morales para entender el movimiento del etnocacerismo o el renacimiento andino, que es el libro de Ciro Gálvez, y entender cómo eso compara con Felipe Quispe. O también ver cómo los diferentes feminismos de Bolivia, Perú y el Ecuador se corresponden en volver a los valores andinos para crear un feminismo, digamos el Yanantin en quechua o el Chachahuarmi de aymara, que significa una dualidad complementaria. Entonces, esto es el comienzo de un proyecto que quisiera ver en el futuro. Cómo nosotros podemos vernos a nosotros mismos con nuestras propias ideologías, palabras, terminologías y lengua. Bueno, yo me considero un quechua insurgente, un quechua que se reafirma en un contexto donde pareciera que al peruano lo queremos estandarizar, a los andinos los queremos homogenizar, ¿no? En ese cliché o en ese catálogo o en esa etiqueta que dice, ¿no? Mestizos, cholos o indios.
Es una propuesta que sigue la línea de la reflexión en el Perú sobre la identidad mestiza, que en el Perú se le llama cholo, ¿no? La choledad, que ha venido evolucionando de una forma muy interesante, pero que requiere un análisis, ¿no? Desde este enfoque, ¿no? Desde el andino, desde el originario, ¿qué piensa también, ¿no? Porque si uno le pregunta, por ejemplo, a una aymara, si es un cholo, por ejemplo, él obviamente va a cuestionar y va a decir, no, yo no soy cholo, yo soy aymara, ¿no? Sin embargo, desde los discursos hegemónicos, desde las grandes corporaciones mediáticas que hay en el Perú, durante años, durante décadas se ha estado incidiendo bastante en eso, ¿no? De que el Perú es un país mestizo, todos estamos mezclados, todos somos cholos, ¿no? Como que hay una bonita fusión, ¿no? En la lírica, en el discurso. Pero en la práctica eso, y de acuerdo a los referentes que hemos revisado, por ejemplo, Tuanama, el mismo Quijano, ¿no? Ya anuncia, ¿no? Una situación conflictiva, contradictoria en la condición del cholo. Entonces, esa dinámica se sigue manteniendo, ¿no? Ahora, lo que yo expreso es que estos discursos de lo cholo y la choledad tienen que dar paso ya a nuevos discursos, ¿no? De la post-choledad, yo le estoy llamando, porque es el momento en donde hay que escuchar también, ¿no? ¿Qué dice el aymara? ¿Qué dice el quechua? ¿Qué dice la xaninca? ¿No? Porque a ellos no los puedes empaquetar, ¿no? En esa etiqueta, ¿no? Del cholo, ¿no? Es una lectura desde la academia, es cierto, pero también lo contrastamos con nuestras vivencias, ¿no? Con lo que nosotros vivimos en nuestro contexto. Entonces, hay un movimiento interesante en el Perú que los invito, ¿no? A darle una mirada, ¿no? O sea, Netflix, las redes sociales, ¿no? Las películas, está interesante, pero también está muy interesante lo que está ocurriendo en el interior de nuestros pueblos.